Hola, bienvenidos a este segundo episodio del podcast Conversando en la Senda, junto a Paula Arcelán de la Senda Ecoturismo, Claudia Gallego, psicóloga, y Vladimir Pastén de Ecoliderazgo. Hola, hola. Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este podcast de Conversando en la Senda. Hoy día el tema, el ego. ¿Banderas rojas o banderas verdes? Uh, qué tema. Temazo. Temazo el que traemos porque son temas que a veces nos preocupan a todos o nos fijamos o hablamos harto de estas cosas, pero quizás no los analizamos tan profundamente. Entonces... bueno, hoy día nuevamente estamos con Claudia Gallegos y con Paula Arcelán, Vladimir Pastén, quien les habla en este podcast de Conversando en la Senda, donde aquí conversaremos un poco sobre este temazo en este caso. ¿Ya? Me gustaría que nos presentáramos primero, por favor, Claudia, cuéntanos un poquito de ti para que sepan con quién estamos hablando. Hola, bueno, Claudia Gallego, psicóloga y trequera. Psicóloga y triquera, muy bien, gracias. ¿Y Paula? Bueno, ¿Cómo se yo, define? ¿cómo me defino? ¿Cómo me defino? Guía de turismo aventura, trequera, amante de la naturaleza, acá al servicio de Vladi siempre. Gracias. Y bueno, Vladimir Pastén, aquí también guía. Hago hartas cosas, pero me va a presentar como un montañero ahí con algunos años de carrete. ¿Ya? Entonces tenemos este tema hoy día de el ego, banderas rojas o banderas verdes, porque el ego a veces podríamos hablar de que sucedan ciertos problemas, ciertas cosas en entornos a veces al aire libre y de repente hablamos un problema, pasó esto y dicen, ah, no, es que ahí hay mucho ego, no sé. O el ego le pasó una mala jugada, ¿ya? Con un accidente de repente, o no sé, compañeros que se pelearon y no, es que el ego, ahí hubo un choque de egos, por ejemplo. Entonces, eh, es un tema que quizás del que hablamos harto, pero que a lo mejor no lo profundizamos lo suficiente. Y por eso estamos aquí pensando en no quizás resolverlo, no quizás eh, llegar a una conclusión definitiva, pero sí por lo menos dar un pie para que lo podamos seguir conversando y ojalá puedan dejar sus comentarios también en la parte de abajo, que nos sigan, ¿ya? Sigan a Ecoliderazgo, sigan a la senda. No sé si quiere Claudia que la sigan, pero... ¿Sí? Sí, claro, obvio. Ningún problema. Ya, entonces, comenzamos. ¿Ya? ¿Cómo podríamos a lo mejor definir este ego? ¿Ya? Este ego que a veces nos complica un poco, Claudia, O que gusta, o que nos gusta. o que nos gusta también, Yo, sí. yo vengo hoy a defenderlo. Ya. Hoy me quiero situar del lado incorrecto de la historia, como siempre. No, no Lo que sé pasa si es será que, el lado mira, incorrecto, a lo mejor no hay no, lados incorrectos no, aquí. sabes que una de las cosas que ocurre es cuando los conceptos académicos se traspasan al sentido común. Y ahí se simplifica tanto que solamente históricamente se ve un solo aspecto, pero el concepto no es, digamos, en sí mismo ni negativo ni positivo, sino que se ha perdido la naturaleza del origen del concepto. Yo creo que eso es lo que pasa con el ego, que se ha hecho muy de moda a propósito de los trastornos narcisistas, ¿no es Claro. cierto? Que son culturalmente, se han masificado, y lo referimos a algo como si fuese exorbitante, arrogante, ¿no es cierto? Como el ego inflado. Solamente tenemos en cuenta aquel aspecto del concepto, pero no nació desde ahí. Esa es una introducción. Entiendo Muy bien. perfecto. Gracias, Claudia. Paula, que dice que va a defender aquí el... Sí, yo creo que si nosotros nos vamos a la raíz misma de la palabra ego, nos habla del yo. Es básicamente eso. Bien. Ujú, Creo que desde que nosotros somos personas conscientes, el hecho de que nosotros seamos, es un producto, es un milagro, ¿no? De la evolución, el ser conscientes de nosotros sí. mismos. Y en algún momento nos tenemos que poner nombres. Y nosotros normalmente para poder conocer el mundo tenemos que crear una metodología, clasificar las cosas, colocarles nombres, colocarles etiquetas. Teníamos que hacerlo con nosotros mismos también.
Y de alguna forma ese yo, ese ego, ¿bien? Se transforma en ese gran concepto, que después nosotros nos ensimismamos y ese yo, ese amor al yo se vuelve patológico. Ahí está creo que la clave de esto, que nosotros después podemos derivarlo como al egocentrismo. Pero el ego en sí mismo es una etiqueta para poder conocernos más. Ujú. Sí, Y ahí, disculpa. académicamente muchos enfoques separan estas dos cosas que tú mencionas y justamente se le atribuye al ego más la ilusión del ser, más que la naturaleza del ser. Como que el yo está más en la propiedad de la naturaleza misma, de la verdad, de, quién, de como tu intuición de tu verdad única, que probablemente si te dedicas a explorarla, te puedes autoconocer en todas tus debilidades, limitaciones y fortalezas. Pero si solamente te centras en los supuestos que incluso pueden estar otorgados desde la misma cultura, entonces te distancias de ti mismo y ahí aparece más relevante el ego, que es como algo más artificioso. Por eso vale la pena hacer la distinción entre el yo y el ego. Mm. Es como la Podemos ilusión, el distinguirlo. espejo, ¿cachai? Los Igual que supuestos. interesante que Ujú. hablas del tema de las herramientas de lo natural y lo cultural, ¿no? Porque finalmente lo que pienso, por ahí lo que siento es que estas herramientas que nosotros utilizamos para poder observar lo natural están teñidas de lo cultural. Entonces nosotros, el prisma que utilizamos para poder definir esa naturaleza siempre va a ser cultural. Entonces es muy difícil poder separarlas, ¿entendés? Para mí, no Bueno, sé. de todas maneras, porque es como uno podría decir, yo siempre doy el mismo ejemplo, sorry si es que lo he repetido. Somos como peces en el océano, en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestro entorno. Estamos dentro de algo que es parte nuestra también. Entonces respiramos cultura, somos cultura. Sí. Nuestro cerebro se cambia, digamos, por nuestro entorno. Entonces, en definitiva, ¿cuál es nuestra naturaleza? Ahí yo Claro, creo, quizás son cosas que no podemos separar tanto, o sea, están entrelazadas de tal manera, quizás, que es que es no. muy lindo, porque es muy bonito, porque si solo decimos que somos cultura, entonces te saco de la cultura y a ver quién eres, qué es lo que queda. O te coloco en una situación culmine, ¿cachai? Que te saca lo más básico de ti a ver cómo actúas. Eso también Ujú. ocurre. Se Y en rompa. definitiva, ahí aparece muchas veces, por ejemplo, gente que no habla el mismo idioma y no son de la misma cultura y se forman pareja, por ejemplo. ¿Está ahí? Ujú. Claro, O en los desastres naturales, ¿qué es lo que queda de la humanidad misma, de la esencia? ¿Te claro. fijas? Entonces, Ujú. yo creo que, dado lo que nosotros igual queremos promover, que es la cercanía hacia lo más natural, ¿sí? Intentemos que no le demos tanta determinación, porque sí influye, pero no determina la cultura. ¿Cachai? Ujú. Se Le podemos entiende. bajar un poquito el volumen, digamos, a eso. Pero de todas Ok. maneras, claro, está la esencia y está lo cultural ahí entre medio, y en nuestro Ujú. desarrollo están ambas cosas, pero a veces Sí. no sabemos dónde está cada cosa, quizás. Están ahí tan enmarañados entre que al final se abrazan, se sueltan, como el ADN, y, y no hay forma como de sacar un hilo donde te pueda. Ya, pero, o sea, y eso es lo lindo también, que Mm, somos seres complejos. Eso es lo lindo también mm. de nuestra humanidad, de que seamos seres complejos y que no seamos tan sencillos de tratar, si no sería la vida de repente media aburrida también, a lo mejor. Somos sistemas complejos, sin lugar a Sí. dudas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como definiciones un poquito del yo, definiciones del ego, ¿ya? Y nosotros, como somos una red finalmente, somos eh, entes que habitamos una sociedad, ¿ya? No estamos solos, ¿ya? A veces hay decisiones que afectan a otro y que tienen que ver también con el yo. O sea, cuando uno habla, dice primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto mi sombra, ya pueden haber cosas que afectan a otro, ¿ya? Pero también, bueno, hablando un poco de la red esta que le estaba mencionando, eh, hemos conseguido la opinión de dos
próceres de la montaña, podríamos decir, ¿ya? Personas bastante conocidas en el mundo del montañismo, que también nos han expresado sus opiniones respecto a este tema y cómo afecta quizás y que puede guiar un poquito también la conversación que vamos a tener o que estamos teniendo, perdón, eh, en función de este ego, si hay banderas rojas o banderas verdes. Veamos la primera, voy a compartir aquí el videito que tenemos. La primera persona es doña Patricia Soto, primera sudamericana en subir el Everest. Se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Sí se Entonces, ve. veamos el video y escuchemos. Hola, estamos acá en Alto de Chicauma, bueno, en un terreno de No Deje Rastro, junto a alumnos de la Universidad San Sebastián, y estamos con, bueno, una persona muy conocida en el mundo del montañismo, con Patricia Soto, primera latinoamericana en subir el Everest, entre otros galardones más que tiene. Así que estamos muy contentos de estar con su compañía, bueno, y de estar acá en este lugar. Pero nos convoca una pregunta para el siguiente podcast que vamos a tener junto a Ecoliderazgo en un par de semanas más, y que el tema habla acerca del ego. Entonces, en tu experiencia, Patricia, ¿cuál es, bueno, un temazo, sí? ¿Cuál es tu visión o a lo mejor qué problemas has detectado que de repente cuando no congenian bien los egos, qué cosas podrían afectar de manera a lo mejor para llevar al éxito una expedición o para que ya la lleve directo al fracaso también, podría pasar? Sí. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, temazo, me cuesta procesar toda la información, pero se me vienen un montón de ejemplos a la cabeza, porque el ego igual hoy en día se le echa harta basura, y yo creo que igual el ego a uno lo ayuda. A uno lo ayuda también a salir adelante, a abrazarse, a decirte, pucha, lo estáis haciendo bien, que uno lo necesita y te envalentona también a hacer cosas. Pero mucho ego, que estábamos conversando antes de que comenzara la grabación, mucho, mucho ego, y cómo detectar la cantidad de ego también es mala, porque empieza a chocar también con otros egos, en que muchas veces estás tan preocupado de ti y de tus logros que dejas de lado los logros del resto del grupo, y ahí es cuando tenemos el problema en la expedición. Estoy pensando en que nosotros hemos tenido problemas de choques de ego y que funciona en el fondo que se pone en peligro el objetivo de la expedición. Es un tema de manejo de riesgo realmente, porque alguien, por llevar adelante su opinión, su manera de hacer las cosas, puede poner en riesgo a todo el grupo por no querer escuchar otras opiniones diferentes. Y eso es complejo. Se habla también de las trampas en las tomas de decisiones, y una de las trampas en las tomas de decisiones es esa, es precisamente seguir insistiendo en que tu idea es la correcta, que es la mejor, y que no quieres escuchar las otras opiniones y poner en riesgo el grupo completo, o porque no quieres perder la imagen que se tiene de ti o el poder que tienes, porque el ego está muy relacionado con el tema de poder, están unidos los dos. Así que sí hay problemas, y hay muchos problemas cuando los egos se encuentran y no son capaces de manejarse y de verse. Pero también tiene el otro lado positivo, que el ego también te envalentona. Un ego bien llevado te ayuda también a valorar, decir, lo estamos haciendo bien, y de repente uno se tiene que decir a uno mismo, lo estoy haciendo bien. Cuando el problema es sentir que lo hace mejor que todo el mundo, o que es la única verdad o la única forma de hacer las cosas. Pero por ahí está el temazo. Sí, un tema que puede durar horas, así que, pero aquí unos minutitos nada más. Podríamos decir que quizás cuando ya empieza a afectar al grupo en el objetivo, ya empiezan a aparecer estas banderitas rojas que quizás podríamos estar detectando y decir, uy, aquí podríamos tener problemas, y tratar de detener ese Y ahí viene la capacidad de autoconocimiento de uno, detectar cuándo la banderita empieza a aparecer. Cuándo se me está pasando, se me está yendo el ego a las nubes. Es como aprender a eso. El desarrollo El personal o el autoconocimiento. liderazgo personal ahí es Sí. importante. Sí. Bien, pues muchas gracias, Patricia, por aceptar esta mini entrevista, esta capsulita, ¿ya? Y bueno, nos estaremos viendo muy prontamente en otro tema, quizás con otros personajes del mundo de la montaña. Así que muchas gracias Gracias por a ti. apoyarnos, ¿ya? Junto a Ecoliderazgo y junto a La Senda también. Ahí hacemos el podcast Conversando en la Senda. Gracias. Bien.
Buenísimo. Teníamos yo creo que quizás conversamos un poquito de eso y vemos lo que nos comentaba Patricia y vemos después el video de Darío, ¿les parece? Ya, entonces, Perfecto. yo creo que lo que comentaba Patricia hay algunas palabras que aparecen ahí que son bien interesantes, como el autoconocimiento. Ya ahí hablaba también un poco lo que decía Paula al principio, que el ego también nos ayuda de una otra manera. ¿Ya? Y este autoconocimiento también nos ayuda a superarnos, a crecer, ¿ya? Pero que de repente se exacerba quizás un poco o crece en También demasía, también ¿ah? se disminuye. O se Yo me, disminuye, yo me claro. puedo restar de algo dado que Ujú. me siento no capaz. Ah, también, tienes razón. Ujú. Entonces, Exacto, Claro. o para sea, mí puede estar exacerbado o disminuido. claro, claro, perfectamente. Puede ir hacia ambos lados. Y ahí también ayuda mucho quizás el autoconocimiento para saber en qué lugar estoy de esto. O sea, no sé qué opinan ustedes. De que es una Si me trayectoria. Se perdió. No, un poco de lo que comentaba Patricia, de esto de que nos ayuda y que a veces trae problemas, y que cuando nos trae problemas es cuando ya empieza quizás las decisiones o las decisiones que uno quiere tomar van más por el lado porque es una decisión mía, más que quizás porque estoy escuchando a lo mejor lo que dice el grupo o estoy pensando más en que se acepte como lo que yo estoy diciendo, más que el objetivo del proyecto, el objetivo de lo que estemos haciendo como grupo. Y ahí quizás puede estar afectando a otras personas. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos cayendo como en ese vicio? ¿Ya? Esa podría ser una pregunta que podría surgir de aquí. Me gustaría poder hacer un alcance de eso. Estuve cuando le escuchaba las palabras de Patricia, eh, más temprano, no ahora, sino más temprano, recordé un ejemplo muy bueno que nosotros podemos ver en la película de La Sociedad de la Nieve. Bien. Ujú, Porque nosotros, digamos, las situaciones de montaña no solamente es cuando nosotros estamos escalando, sino también puede ser un accidente. Como bien mencionaba acá la compañera, que de repente hay algunos, algunas emergencias ambientales o algunos catástrofes que nosotros pasamos y que de repente sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Entonces me acuerdo de estos dos personajes que los busqué justamente para poder homenajearlos como corresponde, Fernando Parrado y Roberto Canesa, que son estos dos personajes que salen del grupo a buscar ayuda, que caminan 10 días, y yo me imagino cómo debe haber sido la toma de decisiones, ¿bien? Y me voy a tomar de distintas frases que Patti iba diciendo, que por ejemplo dice, ayuda a salir adelante, nos envalentona, que a veces puede ser una trampa para la toma de decisiones, porque exacerba ese poder que tenemos, y yo creo que ellos en algún punto tuvieron que pasar por todas estas etapas, justamente para poder salir de ahí, ir a buscar ayuda. Creo que muchos de los que quedaban vivos en ese entonces deben haber pensado de que era una imprudencia. Entonces ahí me ujú. caigo en la reflexión de que muchas veces nosotros los humanos le tenemos miedo a la imprudencia. Acá cuando yo venía a decir, yo me voy a poner del lado incorrecto, yo vengo a defender la imprudencia, porque pones muchas veces que la imprudencia es la madre del avance. Sí. ¿Bien? Claramente ellos fueron imprudentes. ¿Por qué? Porque tenían mucho para perder, o no, porque ya habían perdido tanto, que ya no tenían, ya le habían perdido miedo a la mala toma de decisiones. Tenían la muerte respirándole en la nuca todo el tiempo. Entonces creo que en esos momentos ellos tomaron esa decisión de poder salir de ahí y gracias a eso lograron un gran objetivo. Entonces creo que el egocentrismo solo puede ser juzgado por sus resultados y no por el proceso, creo. Que es la vida en general. Claro, La evaluamos después de que ocurrió. porque vos podés criticar a alguien terriblemente por ser egocéntrico, pero si gracias a eso logra grandes cosas, como por ejemplo el avance, y de ahí corto. Pero quería que se desprende de volviendo a decirle, la imprudencia es la madre del avance en el caso nuestro. ¿Cuántas vidas hemos perdido a lo largo de la humanidad? ¿Cuántos miembros se pierden? ¿Cuántas oportunidades se pierden? Que después eso se generan en normativas nuevas, en leyes nuevas, ¿bien?
Nosotros hoy en día vivimos una vida más normalizada desde la connotación de norma, de leyes, gracias a que cuántas cosas se han perdido para que nosotros lleguemos hasta el día de hoy a ser ordenados como somos. ¿Bien? Entonces, sí o sí necesitamos de esa imprudencia y de esa falsa sensación de poder para que pasen cosas y nosotros tengamos la capacidad de reflexionar y mejorar. ¿Sabes Eso es qué, todo. Paula? Yo no puedo evitar sacar un poquito la conversación del ámbito académico y llevarla al ámbito más espiritual, que es el tema de nuestro propósito. ¿Te fijáis? Cuando nosotros conocemos nuestras características más profundas de para qué venimos y quiénes somos, es posible que te orientes de una manera un poco más excéntrica o te atrevas a ser valiente, a ir hacia adelante con la confianza que te lleva solamente a tener un desarrollo espiritual, ¿me cachai? Sí, sí, Más allá de la mente, incluso más allá del cuerpo, ¿te fijas? sí, sí, Pero total. es como estar alineado, ¿no? Pero Sí. no sé si a esa conversación, a esa discusión pueden llegar los jóvenes, por ejemplo, aún. Entonces también tiene que ver con la trayectoria de vida y las posibilidades que tú hayas tenido en tu Claro. historia y, y también tus fracasos, ¿cachai? Y tus dolores para poder hacer de esto una conciencia mayor. Porque la vida siempre está vista en retrospectiva. Pero si nosotros llamamos a los jóvenes o a las personas que nos están viendo a eh, ir con su ego como copiloto, ¿cachai? Como orientador, yo los llevaría, ¿no es cierto?, a más allá de la mente y de la corporalidad, es alinearse en sí mismo, ¿no? En el autoconocimiento más profundo, porque solo eso es lo que te puede guiar a, si te vas a equivocar, que sea una buena equivocación, ¿cachai? Claro, claro que sí. Una buena anécdota que quede. Sí, sí, Un sin brazo menos, pero una arrepentimiento. Es historia. como mis fracasos me reflejan, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cachai? Pero que Aparte haya sido una toma de decisiones con corazón. te hace un viejo o una vieja más interesante después. Miles de historias va a tener. Claro, pero yo hace poco no me junté con una amiga y me decía, en relación al tema del ego, me decía, el trabajo que tenemos que hacer con el ego a nivel más profundo es como este es el arte de salir del autoengaño. Y eso en nuestra cultura, Chile, mujeres, década del 70, 80, 90, 2000, 2010, muchas veces es restarnos capacidades y restarnos poder y restarnos valentía. ¿Cachai? Restarnos protagonismo, autorrestarnos. Entonces a mí me hace mucho sentido el ejemplo que tú das. No sé si hay excursiones de mujeres también a las que podamos hacer honor. Prometo que la próxima lo Ya. busco. Prometo que lo busco la próxima. Este era como icónica, digamos, algo que conoce todo el mundo y que aparte lo puede ver, si no lo conoce, lo puede ver en Netflix directamente, ¿me entendés? Pero sí, vamos a buscar para el próximo tema Claro. que vamos a tocar, que ya vamos a decir cuál va a ser. Vamos a ver cómo se aplica eso en expediciones de mujeres, obviamente. Bacán. Totalmente. Bacán. Ya. Escuchemos a Darío ahora, a ver qué nos comenta. Él nos envió un video donde también quiere compartir acerca de su opinión respecto también a este mismo tema. Ya. Escuchemos a Darío Arancilla, gran montañista también. Ahí está. Hola a todos, mi nombre es Darío Arancilla, soy instructor de rescate con cuerda de montaña y también guía montaña en la CGM desde hace varios años. Soy montañista y escalador de hace más de 30 años y ahora principalmente dedicado a la seguridad y al rescate. Bueno, me pidieron que comentara sobre qué pienso yo del ego. Bueno, y el ego puede tener varias aristas, pero principalmente creo que son dos las principales. Uno, depende cómo yo manejo el ego. El ego puede ser como algo que te puede ayudar a cumplir tus metas, como cumplir sueños que van más allá de tus propios límites y que te obliga a ti a entrenarte, a superarte, a lograr, a probar, básicamente a focalizarse en lograr tus metas, tu escalada. En el caso mío, en los años 90, de pensar en escalar las Torres del Paine en una época que no había ido nadie. En esa misma época empezó otra gente a ir al mismo lugar, a empezar a hacer lo mismo. Con mi nivel técnico uno, claro, diría no era capaz de subir, pero en el fondo la
la motivación y el hecho de ir 1 año, 2 años, 3 años hasta lograrlo, fue en el fondo ese ego que te dice, ok, cree en ti. Creo que esa es una de las cosas que más nos ayuda al montañismo, el creer en ti, superarte, plantearte metas que a veces son muy difíciles, y que pues, se van logrando después del tiempo, porque igual que el montañismo, las metas se van logrando paso a paso, de campamento en campamento, se va llegando a la cumbre, o de paso difícil la escalada, paso difícil, y cada tanto largo se llega por fin a completar la ruta. Yo creo que es una parte que no es útil en la parte del ego, pensando en el ego, en el creerse que uno es capaz, ¿ah? A pesar de que todo te puede decir que va en contra, incluso la gente, tus condiciones físicas, mentales, pero el hecho de lograr esa motivación se sustenta a veces, podría decirse, en el ego. El otro problema del ego, sí, que es más grave, que es el tema de la seguridad y las relaciones humanas. La seguridad, pensar que en el fondo a mí no me va a pasar nada. Y yo siempre digo que no hay que confundir probabilidad con posibilidad. Es poco probable de que uno se accidente cuando tiene un alto nivel, tanto en montañismo como en la escalada, pero eso no quita la posibilidad. O sea, en el fondo siempre estamos puestos a los riesgos, y mientras más nivel tenemos, más riesgo asumimos. Cosa de ver muchas personas que me ha tocado conocer que han tenido alto nivel, incluso a nivel mundial, como gente que ha ganado pieles de oro y que lamentablemente empezó accidentes porque han ido a cosas más difíciles con mayor riesgo. Creo que también evita que aprendamos de nuestros errores. Yo recuerdo cuando empecé a escalar, tuve un accidente que se me deshizo un nudo, y los primeros años le echaba la culpa a la cuerda, hasta que después hice un análisis más profundo y en realidad el error fue mío, en términos de que me hice mal el nudo, y desde ahí en adelante he seguido teniendo errores. Siempre unas personas tenemos errores, y el saber que tenemos errores nos ayuda a estar más atentos en términos de seguridad y gestionar nuestros riesgos y estar atentos que nos podemos equivocar. Yo creo que ese es el problema del ego en la montaña, que puede hacer que las equivocaciones, esas lecciones aprendidas que nos pueden dejar, las pasemos por alto, y después cuando nos volvamos a repetir cosas que no quisimos ver por nuestro ego, se puedan suceder y tengan mayores consecuencias. El otro tema también del ego es como la relación humana. Creo que no vale la pena ninguna montaña por las relaciones humanas, y menos todavía cuando se lleva algo recreativo a un nivel competitivo y un competitivo a un nivel profesional. Creo que también eso es importante. Me ha tocado ver en temas profesionales que es como tener una certificación profesional en montaña, en rescate, implica que tiene una competencia, pero no significa que sea el mejor en deporte. Y asimismo, si va al deporte, no significa que sea mejor guía. Creo que es importante plantearse las cosas en los espacios correspondientes. Si quiero competir y decir que soy el mejor, voy a una competencia, o me planteo directamente a subir el listón y optar a ganarse el pile de oro, por ejemplo, que es el premio más importante en montaña. Pero si voy a ser un profesional guía, voy a dedicarme a eso como un buen profesional. Y eso es hacer la mejor competencia ahí, es ser lo más profesional y responsable con uno mismo, con un nivel que se pide mínimo, pero no ser exactamente, va a ser comparable con un gran deportista. Y lo mismo un rescatista. Si vas a ser un rescatista, tienes que dedicarte al rescate, formarte y certificarte como rescatista, y no por ser un guía profesional o ser un deportista vas a ser un rescatista. Son distintas vetas del montañismo, la cual a veces el ego también nos puede confundir y nos puede hacer pensar de que somos capaces de todo, cuando en realidad, si uno es humilde, se da cuenta que tengo que formarme de distintas maneras. Y en la parte también como de la actividad del deporte, ser recreativo y llevar lo deportivo en términos de querer subir más el listón, querer hacer más cosas más difíciles en un grupo que es recreativo, también genera un problema grupal. Creo que es importante tener esa sinceridad de qué es lo que quiero, y estar en el grupo, o más bien dicho, enfrentarme a la montaña como yo realmente lo estoy pensando, y no mostrarme una manera distinta, pero en el fondo lo estoy haciendo de una manera. Por eso ahí también, si queremos ver, nos engaña a nosotros mismos el ego. Así que, bueno, este es un pequeño comentario. Para mí me gustaría dar un poquito más, da para mucho más conversar, pero creo que he tocado los aspectos más importantes y mi punto de vista de lo que es el ego. Así que un saludo a los amigos de Ecoliderazgo, que estén todos bien. Chao, chao. Y de la senda también.
Está bien, está bien. Ahí, gracias a Darío entonces por sus comentarios y trató Sí, varias cosas muy interesantes, yo creo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que habló de no confundir probabilidad con posibilidad. O sea, el hecho de que uno sea preparado, que tenga buen estado físico, un montón de variables, que tenga buen equipamiento, te disminuye como la probabilidad de que pase algo, pero no la posibilidad. O sea, la posibilidad continúa ahí. Y es así como han pasado muchos accidentes también, eh, que, que a veces porque simplemente uno estaba en el lugar, en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, quizá. Entonces, a veces uno cae, bueno, ocupo nuevamente la palabra que ocupaba Patricia, trampa. A lo mejor hay una trampa ahí en la que caemos gracias a este ego que nos dice, sí, sí se puede, tú eres capaz. ¿Ya? Que nos sigue diciendo, a pesar de que a lo mejor puede que no, en ese momento todas las señales nos están indicando que en realidad no se debe. ¿Ya? No sé qué quieren comentar ustedes No, yo respecto a lo que creo decía que Darío. el tema altamente complejo es el cuento del grupo, de las relaciones humanas al interior de los grupos, ¿no? Ujú, Porque uno es la relación con uno mismo, ¿cachai? La otra es la relación con el entorno. Pero cuando esto se pone en el contexto de una actividad de varias personas, ¿te fijas? Que tiene que llegar a un acuerdo, que formalmente hay un guía, pero que igual tiene cierta dinámica, ¿no? Yo ujú, creo que eso es un gran temazo, porque gatilla o qué sé yo, distintas necesidades de las personas en el grupo. Es como ahí se complejiza, te fijáis, ujú. el desafío que las personas pueden llegar a sentir en cuanto a sus propias metas o sus propias capacidades tanto para arriba como para abajo. Hablemos que ojalá que sea lo más equilibrado posible o con flexibilidad de aprendizaje. Lo que decía también el compañero recientemente, decía el tema de la humildad. Ojalá que sea lo más humilde, pero no tanto tampoco, para que también te sientas capaz y te superes a ti mismo, ¿no es cierto? Pero cuando todo esto se coloca en el contexto grupal, ahí yo creo que, no sé, la experiencia que ustedes han tenido, no sé si hay grupos, la otra vez nos tocó ir y nosotros observamos desde otro lugar un grupo de universitarios que iban a una ruta moderada, nada de difícil, pero claro, el chico no evaluó que ya iba con un malestar a la rodilla. mm, Mm, Entonces, en la medida que siguió avanzando, el nivel de dolor era gigante. Y claro, tampoco quería ser ayudado. Entonces, mm, complejo, porque dejas al grupo en jaque mate. claro, ¿Fijas? claro. No sé, claro. ustedes tienen la experiencia ahí, chiquillos. A veces bueno, el yo puedo es como que porfía demasiado, es demasiado porfiado, podríamos decir, a un nivel que ya a veces incluso no se entiende. Yo quería comentar un caso, es un caso que ha sido muy visible, que el año 2008, por ejemplo, hubo un accidente en el K2, una montaña de más de 8000 metros, donde habían varios equipos, varias expediciones que iban a subir el K2. Esto fue el año 2008 y hubieron una serie de errores, como sucede en la mayoría de los accidentes, que es una serie de errores que van pasando y que uno se da cuenta después de eso, Mm. generalmente. Terminaron, bueno, muriendo 11 personas en este lamentable hecho. Y algunas de los hechos que gatillaron este accidente fue que, por ejemplo, en el famoso cuello de botella que existe en la ruta de esta montaña, donde es una zona donde prácticamente se pasa de a una persona, no es como que pueden ir varios al mismo tiempo. eh, ¿Cómo se llama? No cooperaron entre las mismas expediciones. Entonces, como que muchas se definieron así prácticamente como autosuficientes, no, nosotros podemos, qué sé yo, y otros dijeron, no, sí, yo creo que lo hicieron otros, por ejemplo, nosotros no vamos a hacer la instalación de las cuerdas fijas, qué sé yo, o nosotros vamos a instalar nuestras propias cuerdas fijas y cosas así. Entonces,
demoró demasiado el avance por esta zona, que es súper peligrosa, y más encima después se hizo muy tarde debido a eso, y más encima, cuando ya se dieron cuenta que era muy tarde, decidieron seguir avanzando. Entonces finalmente se les hizo la noche, pasó la hora como segura y se lo terminó comiendo la tormenta finalmente a varias de estas personas, o sea, no solo están los que murieron, sino que también otros que tuvieron que ser rescatados después, etcétera. O sea, eran varias personas dentro del equipo. Y se dice que en el fondo ahí hubo también problemas debido al ego, o sea, porque declararse como que que no necesito a las otras personas que estaban en la misma expedición, ya, negarse a conversar con ellos, negarse a colaborar, ya, ese tipo de cosas quizás pueden, al final, terminaron afectando a esas mismas personas que tomaron esas decisiones. Entonces, ahí, obviamente, uno puede decir, uy, aquí hay una bandera roja, en realidad estoy pensando mal, ¿ya? Pero quizás estas personas no lograron ese punto que es como el que ojalá en algún momento pudiéramos llegar a entender o llegar a conocer para que no nos sucedan cosas así también. ¿Ya? Yo he tenido casos específicos como los que dice Darío, por ejemplo, de que uno se confunde a veces de que, no sé, uno por ser a lo mejor un muy buen deportista o estar en un muy buen estado físico, se confunde con que puede ser a lo mejor un muy buen guía, ¿ya? Cuando el hecho de ser guía también necesita de otras habilidades, no solo de las habilidades físicas. Entonces, no sé, guías que a veces pasa que se van corriendo como para demostrar que son físicamente aptos y que están muy bien, en desmedro que a lo mejor algunas personas no van tan bien, o sea, no van tan bien caminando, en vez de estar a lo mejor cuidando a esas personas, protegiendo a esas personas, en realidad voy como corriendo y después vuelvo, después subo, después vuelvo, no sé, eh, quizás, eh, no sé, no entendiendo bien esto de que si soy guía, estoy dedicado en realidad a la protección también, al cuidado del grupo que va caminando con uno. ¿Ya? Como cosas así quizás que quizás me he encontrado más de una vez, ¿ya? Mm, Y que me han comentado también. mm. Entonces, en el desequilibrio del ego estaría la falta de colaboración, ¿sí? Probablemente también. Ahí Ujú. puede haber una bandera roja también Mm, ahí, a lo mejor, en la falta de mm, colaboración. Cuando mm, no estoy aceptando colaborar mm. o que no acepten que colaboren conmigo también, a lo Exacto, mejor. sí, sí. Paula está muy pensativa. No, va a salir con una. Sí, sí, ya se siente en el aire. Sí, ahí viene, ahí La estoy viene. amasando. Estoy así, estoy agarrándome el ventana y amasando. ¿Saben qué estaba pensando? En lo siguiente. Nosotros por ahí nos renegamos del ego, pero hay Ujú. algo que Darío mencionó y que fue el piolet de oro. Sí. Imagínense, nosotros en un deporte que es la montaña y que debe ser como un arte marcial, donde uno es justamente para ir a dominar el ego, existen premios que lo enaltecen. ¿Bien? Ese Ujú. piolet de oro. Y encima, algo tan humano como poner el oro como parte de el oro mismo, como parte de algo muy llamativo o algo absolutamente especial, cuando en algún punto, en algún minuto escuché una vez que si alguien tendría que elegir un premio en este planeta o en este Ujú. mundo o nuestra especie, tendría que hacerlo de madera, porque la madera es más escasa en el universo que los metales. Entonces siempre he pensado eso, digo, ¿por qué no un piolet de madera, bro? Porque eso sí que es especial, porque piolet de madera probablemente hay muy pocos en el universo, pero el oro es algo como muy, acá es escaso a lo mejor, o no tanto. Pero digo, para que un planeta produzca madera, en este universo tienen que pasar muchísimas cosas más que el oro. ¿Me entiendes? Entonces, miren Más que con el valor que nosotros le damos todavía a las cosas, siendo que es algo relacionado a la naturaleza, utilizamos algo que es súper, como muy, no sé cómo explicarlo, para no caer en el cliché del neoliberalismo, ¿me entiendes? Pero bueno, básicamente eso. Algo tan actual, ¿me entiendes? Algo Se tan entiende. occidental como el oro, así.
claro. Y, o sea, quizás para no caer en las trampas del ego, quizás podríamos ser más madera que oro. Podríamos llegar a lo mejor a esa Exacto. conclusión. Que quizás la madera está ahí, pero no hace grandes ínfulas de lo que ha logrado. ¿Ya? Mm, Hay un libro muy interesante de montañismo que se llama Los conquistadores de lo inútil. Mm, Una gran frase. dale, ¿Ya? dale. Y es cuando genial. subimos, cuando escalamos una montaña, cuando subimos una montaña, nos sentimos como prácticamente a veces dueños del mundo. O sea, no sé, como te da una sensación de o de Mm, satisfacción tan mm. grande de haber logrado quizás algo que te costó tanto, que uno se siente a veces capaz de hacer más cosas. Y generalmente pasa eso, que uno empieza a tirar más proyectos y vamos a este otro, no sé. Y es como que de repente puede pasar que como que se siente como que fuera algo súper importante, porque uno se siente muy bien, creo yo. Claro, Pero a lo mejor en realidad uno está haciendo algo que es totalmente inútil, ¿verdad? Que nos claro. ayuda mucho quizás a nuestro desarrollo de sentirnos capaces y después eso lo aplicamos en otras situaciones, pero al final es útil para nosotros mismos, a lo mejor quizás no es Sí, tan y en útil ese sentido para retomar los un poco demás. lo que dice la Paula, o sea, es totalmente contrasistema, porque ¿qué Ujú. ganas? No ganas nada. Nada, No, ser Gano, reconocido. claro, gano la nada satisfacción. concreto, ¿no? Nada Ujú. concreto, más ¿Cachai? allá de ser Claro, reconocido y exacto, sentirte especial, un exacto. momento en la vida, aunque Ajá, sea. ajá, sí. ¿Se imaginan quién va a ser la persona que escale el Monte Olimpo en En Marte. Marte? En Marte, ese que tiene 21 kilómetros en vez de 8 kilómetros como el Everest. ¿Se imaginan ese punto? Así como es la primera persona escalando el monte más alto del sistema solar. Imagínense eso. Sí. ¿Qué te queda Pero, después? ¿Qué no, te queda? no, pero Siempre después vamos a estar buscando. empiezan las otras escalas. El primero que lo hace, no sé, en el Everest, por ejemplo, el primero que subió, que subió el Everest, documentado, es la expedición donde subieron Tenzin Norway con ah, Hillary, ¿cierto? El Sherpa Norway con Hillary. Y después empezaron, bueno, el primero que lo subió sin oxígeno, después el primero mayor de edad, que no sé, o el primer Sí. menor de edad, o después el primer Vino, sudamericano, ¿ah? claro, Después claro, el por primer país, tanto, el primer sí. el primer ecuatoriano, el primer mexicano, el primer canadiense, el primer, no sé, oriundo de Botswana, por decir algo que subió el Everest. Empiezan a cambiar los títulos, pero uno se tiene que como que poner ese título para poder, de fondo, como enaltecerse. Quizá, a lo mejor no es necesario. Bueno, de Patricia Soto, por ejemplo, uno de los galardones que di fue que es la primera latinoamericana en subir el Sí, Everest. O sea, sí, no sí, fue la primera persona, fue la primera latinoamericana, que igual tiene su mérito, pero en el fondo, bueno, ella quizás no cae en esa trampa de sentirse, ay, estoy aquí, aunque soy esto, en realidad eh, se nota en el discurso que lo trata con humildad, o sea, y no sé, pues por ejemplo, yo estuve trabajando con ella ahí y éramos pares, o sea, no Mm, era como que estaba imponiendo cosas o algo así. mm. Entonces, tener esa humildad también cuesta a veces, y, y- y- pero también no hay que tenerla como siempre. O sea, tampoco tenemos que estar todo el tiempo así trabajando piolita, escondidito no, y logrando cosas y que no se sepa, tampoco nos sirve. O sea, ahí está lo que decía Claudia, cuando como que baja un poco o sube demasiado. Ujú. Hay que llegar a como un equilibrio, que yo creo que debe ser muy difícil. O sea, yo lo siento que es muy difícil, que nos pasamos a veces. Ahí déjame retomar la idea de la trayectoria, porque yo creo que sí tiene que ver un poco con la trayectoria de los años que uno va teniendo, ¿cachai? Es muy diferente el posicionamiento que un joven menor de 20 pueda tener en relación a cualquier meta que se proponga, ¿te fijáis? Ujú, Respecto de lo que puede ser como un hombre o mujer de alrededor de 40, ¿no? Por la trayectoria, por las experiencias de vida. ¿Sí?
Entonces es como que ya hay un posicionamiento que puede ser diferente, hasta la evaluación misma, de a qué meta me voy a imponer, ¿no? ¿Cómo manejo? Puede tener más desarrollo muscular siendo más joven, pero eventualmente el que tiene más experiencia, dada la experiencia, puede tener una mejor evaluación de a qué cima se va a arriesgar, ¿está ahí? Ujú. Yo Sí. todavía miro algunos cerros que he subido, así como los últimos, no sé, 5 o 6 años, como que he mirado algunos cerros que he subido así desde abajo, desde la base, y digo, ¿cómo subí eso? Entonces, eh, probablemente, claro, ahora quizás lo pensaría un poquito más, a lo mejor. Claro. En esos momentos, bueno, más juventud, más fuerza, más ego, más, no sé, un montón de Más cosas, temerario más también, temerario, me ¿sí? hizo avanzar en esos momentos. Mm. Pero ahora sigo avanzando, pero quizás o sea, como que avanzo en otras cosas, ¿no? No Como sé, que cambiaron también algunos intereses. O sea, y también no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero el tema, ponte tú, de ser padre, de ser madre, es como, oh, ujú. parece que me tengo que cuidar más ahora, tengo Bueno, que también. correr menos riesgos. No sé, no he llegado a esa conclusión, todavía no tengo hijos, así que Ya, yo como, todavía me mando, yo todavía me mando sin pensar. ya, bueno, Entonces, eh, tenemos que tener ese autoconocimiento, estar atentos quizás al entorno, de manera de saber cuando quizás estamos eh, embarrándola y hay líneas, esas banderas rojas que decíamos, saber detectarlas con uno mismo, o sea, en el fondo cuando en nuestras relaciones finalmente, porque al final a eso es lo que afecta, yo creo, a las relaciones con las otras personas, cuando afecta este exceso o disminución del, del yo primero, yo sí, segundo, mira, yo tercero. otra cosa también, porque también me acuerdo de algunas experiencias que tuvimos en los grupos, ¿no? También hay veces que uno se resta, ¿no es cierto? Porque como más aprensivo, y otras veces Ujú, te vas más allá de tus capacidades. Y ahí el grupo es fundamental. El cómo te sostiene, te soporta, tanto el guía como el grupo, para alentarte, para darte fuerza, para ir más allá de tus capacidades. Es como cuando ujú, realmente hay una colaboración, es como que somos capaces de algo que no pensábamos antes. ujú. Cuando nos apoyamos entre todos, Mm, vamos a ser más fuertes finalmente que claro, solo. sí. Bien, entonces, la pregunta que queda como en el aire aquí, ya como para ir ya empezando a cerrar un poquito el tema, porque obviamente esta conversación puede durar días, ¿ya? A lo mejor nos podrían auspiciar por ahí con un reality donde podríamos estar días conversando, Sí. ¿ya? Vino, con vino, por favor, no Con se olviden. vino, ¿ya? Eh, ¿Cómo, o sea, llevándolo al tema de la montaña igual, o a la vida al aire libre, cómo la vida al aire libre nos puede ayudar también a reconocer cuando el ego quizás nos está fallando tanto por su exceso o por su falta, a lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo podría ser que nos ayude en el autoconocimiento, a lo mejor? Porque la vida al aire libre nos ayuda también a saber cómo reaccionamos a lo mejor en ciertas situaciones, ¿ah? O nos pone nos pone aquí de frente, de lo que somos capaces, de lo que no, qué cosas nos dan miedo, qué cosas, eh, y aprender a reconocer de repente esas cosas cuando tenemos miedo efectivamente, por ejemplo. No sé, Es que dejo la al primera. ser una experiencia inmersiva, donde no es capaz de separarte, digamos, diseccionarte, no es solo mente, no es solo cuerpo, no es solo emoción, es todo tu ser ahí puesto en la experiencia. Ujú, eh, o sea, te vas actualizando en la medida que vas avanzando, ¿sí? Entonces es como, tienes que ser capaz de sobrellevar las sorpresas, la improvisación, la toma de decisiones, tus necesidades, o sea, cómo estás preparado desde las zapatillas hasta tu alimentación y tu hidratación, ¿no? Es como, te percibes a ti mismo en todos estos otros ángulos y también cómo pides ayuda si es que te falta o pides aliento o compañía, ¿sí? O te dejas llevar por el sendero y la guía, el soporte, digamos, del
de los consejos también. No sé si me desvié. No, ¿Ya? No no, importa. no, yo encuentro que no. Dale. No sé, Paula, ¿quieres comentar algo? Que yo, Eh, o sigues pensando, si quieres te sí, doy no, un... sí, pensando, Ya, porque yo tengo me una zambullí idea. me zambullí en el loop este del, del quiénes somos nosotros ante el ego, digamos, y cómo nos Sí, ayuda también a, a reaccionar ante momentos de presión, boludo. Eso. sí. Yo lo disfruto, yo soy una de las personas que lo disfruta. Disfruta, Sí. disfruta de eso. Lo disfruta y no le, digamos, no le pongo una connotación negativa. Ujú. Sé que en algunos momentos me puedo haber corrido, digamos, del límite, ¿bien? Porque, bueno, parte de la personalidad de uno, pero creo que hace quienes somos y hace que logremos muchas cosas, ¿bien? Así Sí, yo creo justamente. que fíjate que yo creo que eso es súper bonito porque ponte tú, en el peor de los casos, no vuelves de la montaña, ¿ya? Sí, Ya, por un accidente o algo, pero que te refleje, que sea a propósito de las decisiones que tú tomaste conciencia. claro, morir en la ley. Como yo digo, morir en la ley. Está perfecto. Es Sí, como no. te hiciste honor a ti misma, ¿no? Prefiero esa historia porque creo Ajá. que sería el mejor broche para mi historia es ese y no una muerte así como se resbaló en la ducha y se pegó la cabeza contra la Bueno, jabonera. Horrible. otra Por cosa. favor, si pasa eso, por favor, invéntenme una historia. Invéntenme otra cosa, por favor, porque si no, algo más digno que calce con uno. Sí, Estaba ¿Ves? escalando sí, la ducha. sí, Claro, estoy escalando la ducha. bueno. Ya, Buenísimo. pero por ejemplo, ahí en casos, por ejemplo, que uno dice, oye, a esta persona le dio fiebre de cumbre, cuando dicen, por ejemplo, ese término, que es Sí, como cuando todas las condiciones te están diciendo que no subas, pero tú Ah, subes igual, y claro, tú sigues, y tú sigues. No sé, algo similar a lo que conversaba lo del K2. Las claro. personas le estaban dando a las 5 las 6 de la tarde, estaban a 2 horas quizás de la cumbre, ¿ya? No, Por el falta, ritmo que llevaban. tenían que volver. O sea, aquí nosotros en nuestro cómodo sillón, aquí en el podcast de Conversando en la Senda, podríamos decir, oye, pero ¿por qué siguieron subiendo? Pero uno cuando está ahí, ¿cómo te das cuenta de que, o sea, quizás uno está pensando, uno dice, sí, en realidad esto es súper peligroso lo que estoy haciendo. Pero ¿qué puede ser lo que hace que uno siga subiendo? O sea, a mí me pasó un par de veces. ¿Ya? Y por lo menos un par de veces tuve que bajar de noche medio asustado, medio preocupado. No lo pasé muy bien, pero después igual como que te queda la sensación de que igual hiciste cumbre, no sé. Pero bueno, una de las 2 veces no llegué a la cumbre, igual volví, pero tuve que volver de noche porque la decisión debería haberla tomado mucho antes, ¿ya? En pos de la seguridad. Pero ¿por qué a veces uno pasa eso, o sea, ¿cómo, cómo podríamos llegar a pensar en un momento, decir, ya, eh, piensa, no sé, detenerse y decir, piensa, estoy poniendo en riesgo mi vida? ¿Acaso mi vida vale más que esto, que esto que estoy haciendo? Sí, pero Darío Vladimir, yo decía, creo que la respuesta la tenés tú, "Mm, porque tú tienes esa experiencia. O sea, ujú, estabas solo, estabas acompañado, te lo habías propuesto, lo único que querías lograr obsesivamente era la cumbre, o estaban relativamente dadas las condiciones para que sobreviviera. ¿Me caché? Porque no pasó ujú, nada, no te moriste. no, Entonces estoy tú aquí". puedes, claro, entonces tú tienes esa respuesta. Ujú. ¿Te arrepientes? ¿Te da vergüenza? ¿Cachai? Es como, o integraste esa experiencia en tu identidad y tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo aprendí que no lo volvería a hacer, o no le aconsejaría a nadie más que lo hiciera, pero yo lo hice, ¿cachai? ¿Me entiendes? ¿Cómo fue que lo Sí, integraste? O en realidad, ¿sabes qué? Yo aprendí, porque este es el trabajo psicológico que hay que hacer, ¿cachai? Es como yo aprendí de mí mismo que soy mucho más capaz de más cosas de las que me hubiese propuesto, que por ejemplo, tengo una visión nocturna increíble. ¿Me cachai? No lo sé. ujú. Tú tienes esa respuesta. Cuéntanos, Como po. decía Paula, quizás los resultados son los que, Ujú. los que Claro, marcan ahí claro. el tema, Y pero aparte claro, sí, hay sí, que ¿ya? aprender la
prudencia habla más despacio, Paula, porque que se uno te cortó. con uno y la prudencia que tiene el cliente. No se Dale un te segundo, corta. Paula, que se cortó. Dale un segundo, espera de que se normalice. Ya, ahí sí parece, ahí sí, ahora sí. No, Dale, no te escucho. perdón, se me había cortado. No, te decías que de repente, Ahí sí, ¿ahora sí me escuchan? ¿Bien? sí. Y por ahí uno tiene una doble vara. Y me parece que también está bien de poder tener un Ujú, nivel de prudencia con uno mismo y un nivel de prudencia con los clientes. Ujú. sí. Me parece súper válido que uno con Mm, uno sea más temerario que con el resto. ¿Verdad? Mm. Porque si no, sí, ¿cómo exploramos, digamos? Ese espíritu explorador que hizo que nosotros pudiéramos descubrir miles de cosas en la historia. Está bien, claro. es así, es parte de nuestra esencia, de la naturaleza o la cultura humana, no sé. Volvemos, Claro. digamos, lo mismo que hablábamos al principio, pero es parte de eso. Y está bien que si vos, por ejemplo, vas a hacer esa cumbre y son las 3 de la tarde y tenés que haber llegado a las 2 y si querés seguir, bueno, si estás vos solo o con alguien que es amigo tuyo y acepta las condiciones, dale, ¿no? Si es cosa tuya, estás explorando los límites, listo. Ujú, Ahora, si estás con 20 personas que te pagaron para eso, no. A las 2 de la tarde te pones una alarma y bajás, da lo mismo donde. ujú, Claro, mira, acá una de los aspectos que se puede como evaluar es como, bueno, ¿es posible que me arrepienta esta decisión? No, mm, no, ¿Me entiendes? Es como, porque ujú, porque el arrepentimiento no existe, o sea, como es culpa, es vergüenza, es como padecimiento posterior, ¿cachai? claro. Pero ya fue, ¿te fijáis? Ya lo viviste, fuiste para adelante. Si es que sucedió algo negativo, porque si no, Claro, claro, claro. Si no aprendiste, claro. aprendiste y experimentaste, lo que es maravilloso y fantástico. ujú. Pero, por ejemplo, bueno, es que igual uno evalúa un montón de cosas, pero no sé, la tragedia del Everest del año 96 tan famosa, eh, uno de los guías también falleció con su esposa embarazada en casa, en el fondo o sea, entendiéndolo desde aquí, siempre Ah, poniendo eso en juego, o sea, hay que estar ahí también para tomar decisiones, hay que saber, o sea, son muy distintas las decisiones que uno toma estando ahí que estando acá, ya cómodamente, aquí abrigadito con un polar a 20 grados. Entonces, no sé, querían llegar a la cumbre, también pasó lo mismo, que subieron muy, o sea, llegaron a la cumbre muy tarde y en la bajada ya no le dieron la fuerza, llegó una tormenta ya cuando ya estaba empezando a caer el sol y eso condujo a la tragedia, que él falleciera. No lo pudieron, no lo pudo nadie rescatar por la tormenta también, eh, dejando a un hijo, o sea, a un hijo que todavía ni siquiera había nacido. Entonces, o sea, con su mamá, medio huérfano. Entonces, eh, esas consecuencias también, a veces, claro, ellos querían llegar, poner la bandera de su compañía, de que habían llegado a la cumbre del Everest, qué sé yo, pero de repente eso podría haber sido una trampa del ego también, ¿o no? O es a lo mejor por los recursos que gasté y que no los quiero tener que devolver de repente. No lo vamos a mm, poder entrevistar. me No. acuerdo para la ¿Sabes? peli, en la peli Everest, me parece que este Ajá. señor, el guía, estaba ayudando al cartero, ¿no? Al cartero del Ujú. pueblo que había ahorrado, y era la tercera vez que estaba intentando Mm, Everest. sí, Mm. Y estaba a muy pocos metros. Entonces él cuando vio eso y dijo, loco, o sea, y el mismo cartero le dijo, loco, yo no voy a venir más, por favor, haceme feliz. ¿Me ¿Entendés? Y fue arriba y dejó su bandera y se sacó la foto, creo que andaba con la foto de los niños, no me acuerdo bien cómo fuera, pero tenía una carga emocional terrible. Entonces mm, él dijo, bueno, loco, te voy a cumplir tu sueño. Además, más que por él, el guía no volvió por él, volvió por cumplir el sueño al señor, al otro. que iba por Ujú. tercera vez y que no lo había podido lograr. Y esa decisión fue la que causó que pasara todo lo que pasó después. Claro, También. sí, y fíjate que yo creo que este tema, como lo cuentas tú, Vladi, así como la triste historia de mi papá que me abandonó porque tomó una mala decisión yéndose al Everest por ego, probablemente el bebé que después creció, lo que hacía Tiene como para 30 su años ya propia ese bebé. identidad, ¿ah? Sara, Sara se llama, la chica. Sara, cacha.
Sarita, lo que asimila es, mi padre colaboró en el cumplimiento del sueño de una persona Ujú, que logró sobrevivir y que le agradece profundamente a mi padre, ¿cachai? Es ujú. como, Podemos oh, darle la vuelta a las cosas. claro, Eh, todo se analiza en retrospectiva, ¿cachai? Ujú. Mira, Entonces es como, interesante. ¿es un error o no? No no sabemos. Depende de sé. cómo lo... Claro, Mira, yo creo que si alguna vez hablan sobre la muerte en la montaña, me encantaría que me invitaran, Pero, porque pero qué obvio. buen, Es más, tremendo va a tema ser el porque próximo. justo yo iba a ya, preguntar, sí. tremendo Sí. tema porque justo yo iba a preguntar, Sí. ¿acaso la muerte, Mm, morirse por algo, es un error? exacto. Oh, Ujú. todo esto y mucho más lo veremos en el próximo programa de Todo esto y Conversando mucho más, con la... ¿ya? Nos vamos a tener Bueno. que conectar con los espíritus para entrevistarlos. A ver, a ver eh, si fue un error. Depende una quizás de las vieja consecuencias, montañera ahí. como dice la Paula. Claro, Quizás depende de las claro. consecuencias, ¿ya? Sí. Bien, entonces, Buenísimo. banderas rojas, banderas verdes, quizás eso lo dice uno mismo, ¿ya? Ujú, Banderas rojas, banderas verdes, eso uno lo dice las relaciones que uno tenga, ¿ya? Y uno tiene ujú, que tener la capacidad quizás de poder ver, mm, no cegarse tanto hacia adentro, sino que también ver lo que a uno lo rodea de manera de poder eh, tener mejores relaciones humanas también. Es un poquito, yo creo, y la vida al aire libre nos ayuda sobre todo con el desarrollo personal, yo creo, de las habilidades personales, sobre todo, y habilidades sociales también, mm, mm, eh, algunas. Entonces, quizás la única pregunta que podríamos responder después de esta hora de conversación es que efectivamente quizás la vida al aire libre nos da la posibilidad, mm, ¿ya? De mejorar un poco estos aspectos, pero también nos puede dar la posibilidad de no mejorarlos, así como nos da una, nos da la otra también. ujú. Ujú. Así que eso está en cada uno. Buenísimo. La decisión es tuya. Ah, empodérate. Muchos eslogan estamos dando. Entonces, muchas No, gracias por como estar lo acá. decía Darío, lidérate internamente. Así lo Ujú. decía. Lidérate Idea. internamente. Sí, Sí. Oh, Ejerce tu liderazgo muy interno. bien. sí. Sí. Y tírate o retrocédete, dependiendo. Bueno. Y siempre va a estar Dependiendo. esa, yo creo, eso es parte de la vida también. Mm, Siempre va a estar ese mm, movimiento. La vida es movimiento mm, al final. La ujú, vida mueve energías. Entonces, no vamos a estar siempre la zona donde lo hacemos todo bien. De repente ujú, lo vamos a hacer mal. Bueno, nos retrocedemos. De repente lo vamos a hacer mal hacia el otro lado. Avanzamos. ¿No? Y bien, y a veces nos vamos a equivocar. Y es parte ujú. de nuestra humanidad. Pero siempre aprender. Y aprender de eso, ojalá, o que otros aprendan si es que yo ya no puedo Ah, claro. aprender porque me morí. Pero bueno, entonces, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Paula, de La Senda Ecoturismo. Ya, nos pueden seguir ahí en Instagram, en sus redes sociales. Eh, Y aquí, bueno, Vladimir de Ecoliderazgo. En este podcast conversando en La Senda y muchas gracias a todos por vernos y muchas gracias a ustedes por Bueno, compartir. Muchas gracias a Pati Soto por, al tiro. Muchas gracias a Patricia Soto por apoyarnos también con lo que nos comentó y a Darío Arancibia también, gran rescatista, yo pienso que una de las personas que más sabe de rescate outdoor acá en nuestro país, eh, también por apoyarnos con este podcast. Claudia quiere comentar ahora. no, que muchas gracias por la invitación. Me encanta conversar con usted. Es exquisito el diálogo que se da. Muy humildemente trato de aportar desde más allá de la psicología, con psicología y más. Gracias. Paula, ¿algo que quieras decir al final? ¿Palabras al cierre? sí, que la gente se interesa de que hablemos en temas, en otros temas profundos, más allá de que ya hemos decidido de forma unánime que vamos a hablar de la muerte en el próximo. Después que ahí pongan en los comentarios si quieren que toquemos algún tema o que debatamos alguna frase, alguna cosa que les interese, ahí nos abordan y nos dan ideas. Eso sería. Sí, comenten muchas cosas ahí, lo que quieran respecto a este tema.
a lo mejor cosas personales que les hayan pasado, si es que Mm. quieren, También. y ideas ya de nuevas conversaciones, nuevos temas que pudiéramos también tratar y conversar aquí en este Conversando en la Senda. ¿Ya? Así que nos vemos en el próximo podcast y hasta la vista. Chao, 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 que anden bien. chao. Un gusto.